Hola, mi nombre es Abigail Ramírez y el día de hoy les estaré hablando acerca de los fundamentos teóricos de la terapia analítica. Soy de Psicología Clínica, séptimo semestre. Ok, para empezar, estaremos viendo acerca de los desarrollos de los conceptos fundamentales del psicoanálisis, que este nos permite comprender las bases teóricas que sustentan la práctica clínica analítica. También veremos la diferenciación entre los modelos tópicos y estructurales, así como el abordaje de la metapsicología, las pulsiones y las manifestaciones del inconsciente. También este ofrece un marco sólido para interpretar el funcionamiento psíquico. Además, el análisis de los sueños, las fases del desarrollo psicosexual y las relaciones objetales que enriquecen la comprensión del sujeto desde una perspectiva dinámica, profunda y racional. También este enfoque ofrece una mirada integradora y clínica del aparato psíquico, esencial para el trabajo terapéutico. Entonces, como primer punto, estaremos viendo el concepto fundamental del psicoanálisis. Bueno, el psicoanálisis, fundado por Sigmund Freud, es un sistema complejo que puede abordarse desde tres perspectivas diferentes o tres principales niveles, ¿verdad? Como primer punto tenemos la teoría del aparato psíquico. Este se describe como una estructura y funciona la mente humana, ¿verdad? Propone que gran parte de la vida psíquica del inconsciente es inconsciente y que los conflictos internos determinan gran parte de nuestro comportamiento, emociones y síntomas. Como segundo método, eh, el método de investigación a través de la técnica, de la asociación libre, la interpretación de los sueños y otros elementos se busca acceder a los contenidos reprimidos del inconsciente. Y como tercer punto o nivel, la técnica terapéutica consiste en un proceso de elaboración donde el paciente, con la ayuda del psicoanalista, toma conciencia de los conflictos inconscientes para elaborar y resolver síntomas neuróticos. También otros conceptos claves que podemos ver es la transferencia, la resistencia, la represión y el conflicto intrapsíquico. Ahora bien, tenemos el siguiente punto que es la metapsicología y la terapia o teorías de las pulsiones. Ok, como principal, ¿qué es la metapsicología? Es el conjunto de construcciones teóricas abstractas que Freud elaboró para explicar los procesos psíquicos, más allá de lo observable clínicamente, sino que los fenómenos mentales son abordados desde como el primero, el punto de vista tópico, donde ocurre el proceso psíquico, el inconsciente, el preconsciente y el consciente. También vemos acerca de el punto de vista dinámico, cómo interactúan fuerzas opuestas en conflicto. Y por último, el punto de vista económico, cómo circula y se distribuye la energía intrapsíquica o psíquica, ¿verdad? Que es el líbido. También vemos las teorías de las pulsiones, que la pulsión es una fuerza interna que busca descargar una tensión mediante la satisfacción. Es un instinto biológico, sino una representación psíquica de la necesidad o de una necesidad corporal. Una de las características de la pulsión es la fuente, que es el lugar del cuerpo donde se origina la excitación. Por ejemplo, la boca en la fase oral. El segundo es el impulso o el empuje, es una intensidad o fuerza que mueve a la acción. El tercero es el objeto. Este es un medio o persona que permite satisfacer la pulsión. Y por último es la meta, que es la eliminación de tensión y obtención del placer. También Freud propuso distintas pulsiones, entre estas podemos ver la pulsión sexual de vida o también llamada eros, la pulsión eros, que estas buscan placer, unión, creación. En cambio, las otras, también llamadas pulsiones de muerte o tánatos, pulsión tánato, buscan disolución, destrucción, retorno del equilibrio inorgánico, ¿verdad? Ok, ahora pasaremos al siguiente punto, que es la hipótesis topográfica. Eh, Esta se creó en 1895 y Freud propuso tres lugares o sistemas psíquicos. El primero es el inconsciente o también ICC, que son los contenidos reprimidos, regido por el placer, el principio de placer,
Se expresan a través de sueños, actos fallidos, síntomas. El siguiente es el preconsciente o PCC llamado, que son los contenidos accesibles si se presta atención, aunque no estén en la conciencia en este momento, ¿verdad? Y el consciente, también conocido como CC, lo que percibimos y sentimos con el presente regido por el principio de realidad. Ok, ahora la hipótesis estructural del psiquismo. Esta se creó en 1993. Más adelante Freud complementó su teoría con 3 instancias psíquicas que ahora actualmente la conocemos como el ello, el yo y el superyo. Primero hablaremos del ello. El ello es la fuente de las pulsiones, funciona de forma irracional e impulsiva, es nuestro lado primitivo. El yo es la parte organizada, mediadora entre el ello, el superyo y el yo o la realidad. Este básicamente es un mediador entre la primitividad y la moralidad, ¿verdad? Y ahora sí hablaremos del superyo. El superyo es una internalización de normas parentales y sociales. Actúa como conciencia moral, sancionando deseos inaceptables. En este caso, una pelea, entonces viene la moralidad y dice, no, ¿por qué peleas, verdad? Ok, ahora pasaremos acerca de el punto de la interpretación de los sueños. En este punto estaremos hablando acerca de que Freud consideraba los sueños como la vía regia del inconsciente. En ellos los deseos reprimidos encuentran una forma disfrazada de expresión. Los encontraremos en 2 tipos. Los conceptos esenciales, por ejemplo, el contenido manifiesto, es el relato del sueño tal como lo recuerda el sujeto. El contenido latente es una organización de pensamientos, un discurso expresando uno o varios deseos. La elaboración del sueño, que es el proceso de la conversión del contenido latente en el contenido manifiesto, en una estructuración de sucesos, ¿verdad? Ahora, la elaboración del sueño es el proceso por el cual el contenido latente se transforma en contenido manifiesto mediante mecanismos oníricos, ¿ok? En estos mecanismos oníricos encontramos, uno, la condensación, que son las múltiples ideas o imágenes que se fusionan en una sola. El desplazamiento, que se transfiere la intensidad emocional de una idea a una menos amenazante. Luego la dramatización, el contenido del sueño se expresa en forma de imágenes visuales. Luego la simbolización, se utiliza un objeto o acción para representar otra cosa. Por ejemplo, una persona que sueña con una casa, eso nos da a entender de que podría ser un objeto, podría ser una persona, podría ser uno mismo o el cuerpo en sí, ¿verdad? Y la secundarización, que es el sueño se ordena para hacerlo más comprensible al narrarlo, para que tenga sentido, para que nosotros le hallemos una cronología de inicio, desenlace y fin, ¿verdad? Ahora bien, pasaremos al siguiente punto, que es las fases del desarrollo psicosexual. En en este punto, el desarrollo de la personalidad está ligada a la evolución de la libido a lo largo de 5 etapas. También hablamos de una fijación o regresión a alguna etapa que puede originar síntomas neuróticos. Por ejemplo, en la fase 1, la fase oral de los 0 al 1 año de vida, nuestra zona erógena es la boca, en donde proviene el placer de la succión, la alimentación. También una fijación o regresión de esta puede ser una dependencia, una pasividad o una necesidad de aprobación de personas, un círculo social, de los padres, etc. También en la segunda fase encontraremos la fase anal, que es desde el primer año de edad hasta los 3 años. Nuestra zona erógena es el ano, el control de esfínteres, de placer y sensación de autonomía. Una fijación o regresión de aquí podemos observar las personas obsesivas, que son las personas retentivas, o las personas desordenadas, que tienen una expulsividad. También la siguiente fase es la fase fálica de los 3 a los 6 años. Nuestra zona erógena es los genitales, que se presenta como el complejo de Edipo femenino.
en niñas y masculino en niños. En el Edipo, en el complejo de Edipo, en niños o masculino, es un deseo hacia la madre, una rivalidad con el padre, pero también el niño sabe que no puede ganarle al papá, ¿verdad? Y en este caso con las niñas es un poco más complejo. El complejo de Edipo, valga la redundancia en niñas, es un deseo hacia el padre, es un enamoramiento, es una envidia del pene, la hostilidad hacia la madre y en este caso sí es un poco más complejo por lo mismo, que es una hostilidad. Y la resolución del Edipo permite formar el super yo, las normas sociales, la moralidad. Ok. Ahora bien, en el siguiente punto, en la cuarta fase, la fase de latencia es de los 6 a los 12 años. En esta, la libido siempre se reprime. También se desarrollan habilidades intelectuales y sociales, se vuelve un niño un poco más social, un poco más interactivo hasta cierto punto, y no hay una zona erógena dominante en sí. Ok, la quinta fase o fase genital se da en la adolescencia en adelante. Entonces, en esta podemos ver la libido se orienta en relaciones sexuales maduras, la integración de impulsos parciales en un todo coherente. Y ahora pasaremos a la siguiente fase o el siguiente punto que son las manifestaciones del inconsciente. El inconsciente no se expresa solo en síntoma patológico, sino también en actos de la vida cotidiana. Freud llamó a estas expresiones psicopatología de la vida cotidiana, así tal cual. En estos podemos observar los actos fallidos, que son los errores al hablar, al escribir o al actuar, que revelan conflictos inconscientes. En el segundo, los olvidos, cuando se omite involuntariamente un nombre, una cita o palabra importante. También vemos lo que es el lapsus linguae, es decir, una palabra en lugar de otra con significado emocional oculto, ¿verdad? También vemos el lapsus calami, que son los errores de escritura significativo. Otros también podemos observar que son los recuerdos encubridores, estos recuerdos sin importancia aparente que ocultan recuerdos traumáticos, ¿verdad? Y los accidentes pueden expresar deseos reprimidos inconscientes. También el chiste, o también llamado wits, forma socialmente aceptada para expresar lo reprimido en placer. Entonces podemos estar contando una cosa y algo tal vez un tanto trágico que en su momento no nos da risa, pero al punto siguiente es como, ay sí, luego me pasó eso y ja, 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 ja. Entonces eso es lo que también es una forma aceptada de manifestaciones del inconsciente, ¿verdad? Ok, ahora pasaremos al siguiente punto, que son las relaciones objetales. Las relaciones objetales son los vínculos afectivos primarios entre el niño y sus cuidadores, que en este caso los cuidadores pueden ser los objetos, ¿verdad? Son fundamentales para la constitución del yo y de la identidad dental, como sí. En este tenemos 3 puntos. El pecho bueno, o también llamado pecho idealizado, que este representa una figura materna satisfactoria, está asociado a experiencias de placer, nutrición, consuelo. También está internalizado como una figura confiable, en este caso un cuidador confiable que está ahí, que está presente, base para la confianza básica y el apego seguro. Es aquí en donde venimos a observar, por ejemplo, la madre, el niño está en la cama o está en su silla, en su mecedora, en lo que ustedes pues tengan a su bebé y la madre viene, se separa a una distancia considerable para prepararle la pacha al bebé y en eso el bebé empieza a llorar y a llorar y a llorar y la madre viene y le dice, tranquilo bebé, estoy acá, estoy haciéndote la pacha, etcétera. Entonces eso es un pecho bueno, es un pecho idealizado, el bebé lo ve como algo bueno. El pecho malo, o también llamado persecutorio, representa la figura frustrante o ausente asociado a experiencias de hambre, dolor y abandono, genera ansiedad persecutoria y mecanismos defensivos primitivos como la proyección o la escisión. Es decir, también un niño que llora y llora y llora y la madre no la atiende, la madre está haciendo otras cosas, pero no le habla, no está en constante comunicación con el bebé. Y por último vemos la internalización.
Durante las relaciones tempranas, el niño internaliza las representaciones de objetos, por ejemplo, una madre buena o una madre mala, y las relaciones con estos, cómo se siente frente a ellos. Este proceso da lugar a estructuras internas que influirán en sus relaciones futuras, su autoestima y el sentido del yo. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Gracias por acompañarme en este proceso. Que tengan feliz día.